en este momento. La idea es terminarlo la semana de los primeros días de diciembre, antes de diciembre, para poder tener completo todo el curso ya y no está corriendo después. La primera sesión corresponde precisamente a lo que llamamos a esa parte poco teórica que hay en el manejo de los elementos hidráulicos y componentes hidráulicos. Ya. Entonces se hace necesario tener precisamente esa parte. ¿Sí? Ya que estamos grabando, vamos a presentar pantalla, a compartir con ustedes y empezar inmediatamente la sesión de clase. Vamos con ello, vamos a trabajar, como le venía diciendo, con unos simuladores, los cuales van a servir para ayudar al manejo, al desempeño del programa y de esta forma sacarlo adelante, ¿ok? Bueno, el primer simulador es un simulador que es el Fluidsit y el segundo, este que tengo, que es un simulador precisamente que trae todas las sesiones de clases ya listas, pero no quiere decir que yo no voy a dar clases. Es un apoyo que nos brinda el SENA precisamente con este tipo de herramientas. De esa forma podemos sacar adelante el programa muy tranquilamente. Bienvenido al curso de capacitación interactivo de hidráulica básica. Este curso nos ofrece un conocimiento amplio sobre los conceptos más importantes de la hidráulica. Al terminar este curso, deberá entender varias leyes físicas aplicadas a la potencia hidráulica, así como los planos esquemáticos y el diseño de sistemas. Estudiará los componentes de un sistema hidráulico típico y cómo estos funcionan e interactúan entre sí. Desde el menú principal, seleccione cualquiera de los temas que aparecen sobre el lado derecho de la pantalla, aunque puede estudiar esos temas en cualquier orden. Le recomendamos que empiece por el primer tema, leyes físicas de la potencia hidráulica, y que siga con los demás desde el principio hasta el final. Esos temas se presentan en un orden determinado a fin de ayudarlo a comprender mejor el material. Puede volver a la pantalla del menú principal en cualquier momento. Observe los botones que le permiten salir del programa y ajustar el volumen. Bueno, arrancamos con leyes físicas, que es el primer componente que vamos a arrancar ya. Hacemos una introducción precisamente del tema. Esta sección ayudará a comprender mejor los principios básicos de las leyes físicas que rigen la potencia hidráulica. Estos principios le proporcionarán una base sólida a partir de la cual podrá aprender mucho más acerca de la potencia hidráulica. En esta sección y en todo el programa se le dará la oportunidad de contestar 2 o 3 preguntas. Los resultados no se registran y se ofrecen solamente para que puedan medir su propio progreso. De hecho, incluso se le proporcionan las respuestas. Bueno, el primer tema de la sesión es la energía. Ojo, cada tema que voy a presentar es un punto que debemos desarrollar precisamente en la ejecución de los diferentes circuitos hidráulicos de la maquinaria pesada que nosotros vamos a manejar. Estas teorías, como se manejan como teorías, traen una fórmula, las cuales se dan, ¿para qué? Para el cálculo de algunos diseños físicos de unos circuitos. Ya. Para nuestro curso nosotros vamos a tener en cuenta son los diseños de los circuitos en las maquinarias pesadas, ¿ok? Entonces, esto hace parte precisamente para tener en cuenta en el mantenimiento estos conceptos. Cuando tengamos algún problema que se presente, tengamos presente toda esta gama de conocimiento que nos van a brindar aquí. Entonces, arrancamos con energía. Podemos empezar nuestro estudio de hidráulica básica estableciendo en primer lugar que la potencia hidráulica es otro método para transferir energía. Esta transferencia de energía se genera desde un motor eléctrico o fuente de potencia de entrada a un actuador o dispositivo de salida. Este medio de transferencia de energía, aunque no siempre es el más eficiente cuando se aplica correctamente, puede ofrecer un control de trabajo óptimo. La energía se puede definir como la capacidad de trabajo. El trabajo se define como fuerza por distancia.
Si levantamos 1000 libras a una distancia de 2 pies, hemos ejecutado trabajo. La cantidad de trabajo se mide en pies libras. En nuestro ejemplo hemos movido 1000 libras a 2 pies, o hemos ejecutado 2000 pies libras de trabajo. La potencia se puede definir como la velocidad de ejecución del trabajo, o trabajo en tiempo expresado en segundos. Si levantamos 1000 libras a 2 pies en 2 segundos, habremos obtenido 1000 unidades de potencia o 1000 veces 2, dividido por 2 segundos. Para obtener un significado relativo para la medición de potencia, debemos convertir esto a potencia en caballos de potencia, que es una unidad para medir la energía. Matemáticamente, la potencia hidráulica se expresa de la siguiente manera. Los caballos de potencia equivalen al flujo en galones por minuto multiplicado por presión en libras por pulgada cuadrada dividido por 1714, una constante. En nuestro ejemplo se levantan 10.000 libras, esta es la fuerza, a una distancia de un pie. Este es el trabajo que se debe ejecutar. Si levantamos la carga en 2 segundos, habremos definido un requisito de potencia. Esto se puede expresar como potencia hidráulica. Para levantar 10.000 libras a una distancia de un pie en 2 segundos, debemos tener un caudal del flujo requerido a una presión específica, basada en el tamaño del cilindro y la descarga del flujo de la bomba. En este ejemplo, se necesita un bombeo de 10 galones por minuto para extender el cilindro en 2 segundos. La presión requerida para levantar 10.000 libras es de 1500 psi, basada en el diámetro del cilindro. Basándose en la fórmula, el requisito teórico de caballos de potencia será de 8,75. La ley de conservación de la energía establece que la energía no se puede crear ni destruir, pero puede cambiar su forma. La energía en un sistema hidráulico que no se utiliza para trabajo asume la forma de calor. Por ejemplo, si tenemos 10 galones por minuto que pasan a través de una válvula de alivio con un ajuste de presión de 1500 psi, podemos calcular la energía que se transforma en calor. La fuerza torsional es una fuerza de torsión. Se puede medir en pies libras. En este ejemplo, generamos 10 pies libras de fuerza torsional al aplicar 10 libras de fuerza a una llave de tuercas de 12 pulgadas de largo. Esta misma teoría se aplica a los motores hidráulicos. Los motores hidráulicos son actuadores clasificados en valores específicos de fuerza torsional a una presión determinada. La fuerza de torsión o fuerza torsional es el trabajo generado. Las RPM o revoluciones por minuto de un motor a una fuerza torsional determinada especifican el uso de energía o requisito de potencia. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, como vimos en los diferentes paneles donde nos hablaban de la energía, el trabajo, la potencia, los caballos de potencia, el calor y la torsión, que son unos parámetros que vamos a manejar nosotros acá en hidráulica y que van a hacer efecto en los diferentes circuitos hidráulicos aplicando las leyes precisamente físicas de la potencia hidráulica. Es necesario tener en cuenta todos estos conceptos y de una forma u otra vamos a hacer algunas prácticas. Esta práctica de laboratorio demostrará el efecto de los requisitos de flujo y presión sobre la potencia de entrada teórica requerida. Si se hace clic en las flechas marcadas como GPM, esto aumenta o reduce la salida de flujo de la bomba, mientras que si se hace clic en las flechas marcadas como carga, esto hará que la carga en el cilindro aumente o disminuya. Si se hace clic en extender o retractar, esto desplaza la válvula y opera el circuito. Observe los cambios requeridos con respecto a la potencia. Bueno, observemos que tenemos una energía que se está liberando en un circuito por medio de un movimiento hidráulico de un aceite. Este aceite empuja precisamente un cilindro que hace mover precisamente una carga que está totalmente horizontal en este momento. Pero para eso necesitamos una energía necesaria, gastarla, para que se convierta en una potencia, ¿ok? Una fuerza. Para eso vamos a aumentar la fuerza. ¿Por qué? Para ver cómo estamos. Los galones, 20 galones vamos a meter, ¿ok? Y vamos a extender el cilindro y vamos a ver qué sucede.
tenemos un resultado en potencia que vamos ahora a mirar cuánto nos da. Vamos a ver otra vez. Nos da 23. ¿Ok? Ok, 23. ¿Qué sucede si yo le subo la carga al circuito? Le pongo 15.000. Mira lo que sucedería. ¿Ok? Voy aumentando la carga de la bomba. 30. Va aumentando inmediatamente la potencia. ¿Ok? Vamos a aumentarle la carga más ahí a 25.000 y mira lo que sucede. Aumentamos la carga de la bomba y mira que tenemos una máxima potencia. ¿Ok? A medida que yo voy aumentando la potencia de la bomba o aumentando la carga, yo debo aumentar la potencia de la bomba. ¿Por qué? Para que pueda surgir el movimiento del cilindro, porque de otra forma no tendría la potencia suficiente el circuito para mover esta carga. ¿Ok? Esto es lo que me quiere decir esto. Bueno, vamos a ver el cuestionario que se nos viene. Nos dice y nos pregunta, si se mueve 2 pies con un peso de 500 libras, bueno, ahora me tengo que salir porque resulta que está accionado y no puedo estar así. Este es el problema de arrancar la clase y que no hayan entrado todos, porque me toca con el simulador ir para afuera. Y mira lo que demora el simulador para salirse. Ya, ahí está. Bueno, arrancamos otra vez y veamos. Sí, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que el simulador me ofrece una ventaja para yo hacer demostraciones, hacer ciertos movimientos internos de las válvulas, conocer los circuitos internos, conocer todo lo relativo con la teoría del proceso y no manejar tanto esquema, ¿ok? Que nos enrede. Entonces vamos direccionados precisamente a lo que queremos. Estamos en energía en este momento y vamos a hacer cuestionario. ¿Ok? Nos pregunta, si se mueve 2 pies con un peso de 500 libras, se obtiene 1.000 pies libras de trabajo. El trabajo es distancia por fuerza. 2 por 1.000, ¿cuánto da? 2 por 500, 1.000, ¿verdad? Entonces es verdadero. Ok. Siguiente, vamos a la siguiente. Nos dice, la potencia se define como la velocidad de ejecución de trabajo. ¿Eso es verdad o mentira? Pregunto, ¿la potencia se define como la velocidad de ejecución de trabajo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Bueno, seguimos. La energía desperdiciada en un sistema hidráulico hace que el sistema sea más eficiente. Se destruye, se transforma en calor, se utiliza para generar trabajo. ¿Cuál sería la más opcional? Calor, se transforma en calor. Perfecto. Se transforma en calor como la energía de nosotros, igualito. Eso no cambia. Terminado, ok. Entonces se da cuenta que el sistema nos trae todo lo que queremos. Mire, estas son las fórmulas que acabamos de ver. Precisamente tómenle un pantallazo a esa fórmula de energía y las tienen, guárdenlas. Guarden ese pantallazo y lo tenemos ahí. ¿Por qué? Eso nos va a servir más adelante para alguna duda que tengamos de una tubería, de un circuito, que tengamos una medida de tubería y tengamos una medida de fuerza. ¿En qué la vamos a utilizar? ¿Ya? Todas estas fórmulas nos sirven para eso. Todo este programa es completo desde el principio hasta el fin. Todo el programa te trae el curso completo de hidráulica. Ya, no tenemos por qué estar mirando libritos ni otras cositas. Aquí lo tenemos. Claro que yo me voy a apoyar en algunas eventuales PowerPoint que ya están preparadas, ya, para que sea más dinámica la clase y la sesión de clase y tengamos mejores resultados. Bueno, vamos a arrancarle y vamos a seguirle hacia atrás.
Y continuamos, ¿ok? Ustedes dándole. Vamos por energía, ¿ok? Ahora vamos por flujo. Veamos, ojo a este concepto, flujo. El flujo en un sistema hidráulico se produce desde una bomba de desplazamiento positivo. Esto es distinto del caso de una bomba centrífuga, que no es de desplazamiento positivo. Existen tres principios importantes que se deben comprender y relacionar con el flujo en un sistema hidráulico. El primer principio: el flujo es lo que hace funcionar. Para que cualquier elemento en un sistema hidráulico se mueva, se debe suministrar el flujo al actuador. Este cilindro se retracta. Solo se puede extender si hay flujo dentro del puerto B. Si se desplaza la válvula de control direccional, esto hará que se envíe el flujo, ya sea para extender o retractar el cilindro. Segundo principio: el caudal del flujo es lo que determina la velocidad. El caudal del flujo generalmente se mide en galones por minuto o GPM. Los GPM son determinados por la bomba. Los cambios en el flujo de salida de la bomba cambian la velocidad del actuador. Tercer principio: con un caudal de flujo determinado, los cambios en el desplazamiento de volumen del actuador cambian la velocidad del actuador. Si hay menos volumen para desplazar, los ciclos del actuador serán más rápidos. Por ejemplo, hay menos volumen para desplazar cuando se retracta el cilindro, debido a que el vástago del cilindro ocupa espacio, reduciendo el volumen que se debe desplazar. Observe la diferencia de velocidad entre la extensión y la retracción. Bueno, dentro de del caudal, del flujo, el flujo es precisamente la cantidad de líquido que está pasando por una tubería. Ese es el flujo, ¿verdad? Ojo, ese concepto vamos a llevarlo a nuestros hogares. ¿Qué sucedería si nosotros observamos nuestras tuberías en las casas y verificamos que nuestras tuberías son de media pulgada en la entrada, en toda la casa? Pero resulta que antes de entrar hay una tubería allá afuera de 6 metros. De 60 centímetros, que es el tubo madre, ¿verdad? Porque hacen la diferencia de tubería, precisamente hacen la diferencia de tubería de diámetro para aumentar la presión, ojo, más no el caudal. El caudal se mantiene, el caudal es precisamente la cantidad de agua que está entrando, ¿ok? Ese caudal varía de acuerdo a la cantidad de agua que va entrando al circuito. ¿Qué es lo que sucede en las casas precisamente? Nosotros obstruimos el diámetro y aumenta la presión y tenemos la sensación que tenemos más agua. Eso lo vemos en la pluma de los baños. Cuando nosotros reducimos los diámetros sale un chorro y creemos que tenemos más agua y es mentira, lo que tenemos es más presión, pero disminuye la afluencia de líquido y consumimos menos. Entonces hago una pregunta: ¿quién calculó el diámetro de las tuberías de las casas para ponerla a media pulgada? ¿Acaso ese es el estándar eficiente para nuestro residuo? ¿O es que eso fue arbitrariamente colocado? Entonces, eso hay que analizarlo. Eso va a analizarlo uno de acuerdo a la necesidad que tenga yo en mi casa. O, por ejemplo, en una máquina. Por decir, hago yo un cambio de manguera aquí. Esta manguera tiene un diámetro diferente a la que estaba puesta. Yo la cambié. Pero aquí se torna más gruesa. Y vine yo y le puse una abrazadera aquí, una abrazadera, y la monté. Pero el diámetro que va recorrido aquí es mayor. ¿Qué sucede? Aumenta el flujo, pero disminuye la presión. ¿Será que este cilindro saldrá con la misma intensidad que lo que estaba haciendo con la tubería inicial, con el diámetro inicial? No lo sabemos. Entonces, de eso se trata este estudio, de ver las diabluras que nosotros hacemos a veces en las máquinas y no sabemos lo que estamos haciendo. De que a veces cambiamos las tuberías o unas mangueras de mayor diámetro y ponemos por una de menor diámetro y resulta que estamos aumentando la presión y estamos, se puede decir, fracturando los componentes de los sistemas hidráulicos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ojo a este concepto, el concepto de flujo, precisamente. Vamos a una práctica para ver. En esta práctica de laboratorio aprenderá cómo el flujo determina la velocidad del actuador, basándose en una salida de bomba y en un desplazamiento del actuador específicos. En primer lugar,
Haga clic en extender o retractar para enviar flujo al actuador. Utilice las flechas para ajustar el tamaño de la bomba, los GPM y el tamaño del actuador. Observe la velocidad del actuador cuando se ajustan los GPM y o el actuador. Observa, mira el cronómetro, míralo, ¿ok? Vamos a ajustar ahora los GPM. Le ponemos 20. Observa, mira. Aumentamos, estaba en 30 y pico, ¿verdad? Bueno, ahí llegó al máximo. Ok. Vamos al tamaño del cilindro. Lo vamos a poner más pequeño. Ahora, extendemos. Mira que es más rápido, ¿ok? De una velocidad más rápida. ¿Por qué es más rápido? Porque tiene menos diámetro. Al tener menos diámetro, tiene mayor presión. Y al tener mayor presión, saca más rápido esto. Eso es lo que sucede. Ya. Eso es lo que me quieren decir. En mi casa eso lo puedo hacer. De tal forma que yo consumo menos cantidad de agua. Ya. Pero disminuyo la cantidad de flujo de consumo. ¿Cómo? Disminuyendo el diámetro de la tubería precisamente en los hogares. Vamos al cuestionario. Si se cambia el caudal del flujo de un actuador, esto no tendrá ningún efecto sobre la velocidad del actuador. Falso, porque eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo acabamos de ver ahora. Lo hicimos. Si se reemplaza un cilindro por otro con un diámetro mayor, la velocidad a la que el nuevo cilindro se extiende y se refracta no cambia, aumenta o disminuye. Si se reemplaza el cilindro por otro de un diámetro mayor, la velocidad del cilindro nuevo se extiende y se refracta, no cambia, aumenta o disminuye. Disminuye, porque acuérdense que si usted le aumenta la cantidad de caudal, inmediatamente disminuye la velocidad, ¿ok? Eso es lo que quiero que quede clarito con este punto de lo que es flujo. Fórmula del flujo, ahí la tenemos, para que le tomen un pantallazo inmediatamente y la mantengamos, ¿ok? Entonces, tiene que tener mucho cuidado cuando cambia una tubería. ¿Por qué? Porque y eso aplíquelo en todas las máquinas, hasta en un motor diésel, todos los sistemas hidráulicos. Esto es una ley que tenemos que tener muy en cuenta porque resulta que podemos modificar y podemos averiar un componente hidráulico al someterlo a una presión más alta por disminución de diámetro. Al disminuir el diámetro aumentamos la presión, al aumentar la presión aumentamos la velocidad del cilindro y podemos reventar la máquina. Pero también nos sirve para tener en cuenta que si yo tengo un problema con alguna máquina que se está fallando, y igualmente yo puedo hacer una reducción de presión para ayudarme y de esta forma poder levantar un peso. Eso lo puedo tener muy en cuenta yo acá. ¿Ok? Bueno, pero teniendo en cuenta los cálculos pertinentes al flujo, a la energía y a la potencia. Bueno, vámonos precisamente para el tercer ítem que estamos estudiando y corresponde precisamente al ítem de presión, otro que debemos tener en cuenta. Veamos primero la definición y la animación correspondiente. La presión en un sistema hidráulico proviene de la resistencia al flujo. Para ilustrar mejor este principio, piense en el flujo que se descarga desde una bomba hidráulica. La bomba produce flujo, no presión. Sin embargo, si empezamos a restringir el flujo desde la bomba, esto genera presión. Esta resistencia al flujo es inducida por carga desde el actuador y también se genera a medida que el fluido pasa a través de los distintos conductores y componentes. Todos los puntos de resistencia, tales como los recorridos largos de tubería, codos y los diversos componentes, son acumulativos en serie y contribuyen a la presión total del sistema. La ley de Pascal es la base para comprender la relación entre fuerza, la presión y el área. La relación a menudo se expresa con el siguiente símbolo. Matemáticamente, esta relación se expresa como fuerza es igual a presión multiplicada por área. La presión es igual a la fuerza dividida por el área, y el área se puede calcular dividiendo la fuerza por presión. La ley de Pascal se expresa de la siguiente manera. La presión que se aplica sobre un fluido confinado en reposo
Se transmite sin disminución en todas las direcciones y actúa con fuerza igual sobre áreas iguales y en ángulo recto con respecto a ellas. En el ejemplo siguiente tenemos un recipiente lleno de un líquido no comprimible. Si se aplican 10 libras de fuerza a un tapón de 1 pulgada cuadrada, el resultado será 10 libras de fuerza sobre cada pulgada cuadrada de la pared del recipiente. Si el fondo del recipiente es de 20 pulgadas cuadradas en total, la fuerza resultante será de 10 psi multiplicado por 20 pulgadas cuadradas o 200 libras de fuerza total, debido a que la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, sabemos fuerza igual a presión por área. Igual, o sea, la presión es ejercida precisamente en un área correspondiente, la cual yo puedo disminuir, ¿verdad? Pero si disminuyo el área, ¿qué sucede? Aumento la fuerza inmediatamente. Ya. Perdón, si disminuyo el área, disminuyo la fuerza. Así sencillo. Como por ejemplo, yo tengo una pesa. Si le aumento mayor peso, lógicamente tengo que hacer más fuerza, porque la presión que voy a ejercer sobre ese cuerpo es mayor. Ya. Entonces necesito más fuerza por eso. Fuerza igual a presión por área. Entonces la presión sería fuerza sobre área. ¿Ok? Debo tener en cuenta esta ley de Pascal. Ojo a eso. Oye, que en un líquido que está confinado precisamente, En esta práctica como esta práctica que tenemos ahora, directamente los efectos de la ley de Pascal. Al bajar la palanca, ejercerá la misma presión sobre el fluido dentro del sistema. Observe que la lectura de la presión que aparece en los manómetros es la misma en todo el sistema. Observe que la presión, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, en todas partes, es la misma. Esa es la ley de Pascal, ¿ok? Lo único que varía precisamente es la fuerza y la presión. Mírenla. La fuerza aumenta la fuerza. A medida que fíjate que con una palanquita yo puedo alzar grandes pesos, hasta 1500 kilos, con la mano mía, ¿ok? Eso es lo que se trata esto, de que con este sistema, con esta ley, yo en este momento hago pequeña fuerza para generar grandes fuerzas, y eso es lo que son las máquinas pesadas. Con pequeñas fuerzas hidráulicas puedo cargar grandes fuerzas. Hablemos de inducida por carga. La presión inducida por carga se define como la presión generada por la carga, o sea, la fuerza sobre el actuador. El área efectiva del pistón del cilindro es el área disponible para la generación de fuerza. En nuestro ejemplo, una fuerza de 10.000 libras representa una presión inducida por carga de 1000 psi, basándose en la fórmula. Cuando el cilindro se extiende, la presión requerida para mover la carga de 10.000 libras es de 1000 psi menos la fricción. Durante la retracción, el área efectiva es de solo 5 pulgadas cuadradas. Esto aumenta la presión requerida a 2000 psi necesarios para retractar la carga. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, observe que esa es la ley de Pascal. Fuerza igual a presión por área, ¿ok? En donde al aumentar yo precisamente el área, aumenta precisamente la fuerza. Ya, eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, ojo con este triangulito. Presión, si tú tapas la presión, queda fuerza sobre área, ¿verdad? Y si yo tapo el área, queda fuerza sobre presión. O sea, yo puedo despegar la fórmula y puedo ejecutar cualquier tipo de ejercicio que me correspondan en la ley de Pascal, ¿ok? Esa es la llamada ley de Pascal, ¿ok? Entonces te das cuenta de que los principios empiezan con la ley de Pascal. Y mira a dónde vamos a terminar. Nos vamos con descenso de presión. Arrancamos. La presión que no se utiliza directamente para proporcionar trabajo se puede definir como caída de presión o presión resistiva. Es la presión requerida para empujar el fluido a través de los conductores hacia el actuador. Esta energía asume la forma de calor. Una caída excesiva de la presión puede contribuir a la acumulación excesiva de calor en el sistema hidráulico. Esta presión resistiva es acumulativa y se debe incluir en los requisitos generales de presión del sistema. Haga clic en Secuencia completa para observar la animación completa sin interrupción. Usted ha completado esta sección de capacitación.
Entonces te podrás dar cuenta que lo que se genera prácticamente en un circuito hidráulico es calor, sencillamente. Entonces no se te extrañe que se te sobrecaliente la máquina. Pero para eso nosotros tenemos algunos elementos y componentes que debemos adicionar a la máquina y a los circuitos. Y de esta forma aprovechar o disipar ese calor para evitar que nuestro circuito se ponga lento, ¿ok? Por eso es que cuando un motor diésel se sobrecalienta, pierde potencia. Ahí tenemos la respuesta. Es una respuesta hidráulica, el sistema hidráulico, es un sistema hidráulico. Igualmente en el aceite sucede eso. Cuando yo genero demasiado calor, precisamente pierdo fuerza. ¿Por qué? Porque estoy liberando la energía. ¿Ok? Bueno, veamos precisamente el cuestionario. Observemos el cuestionario y vamos a mirar. Dice, si se aumenta la carga sobre un actuador, se produce una reducción en la presión del sistema. Ojo, están hablando de presión y carga. La carga es la fuerza. Si aumento la fuerza del actuador, ojo, se produce una reducción en la presión del sistema. Si aumento la fuerza, ojo, disminuye la presión. ¿Será verdad eso? La fuerza está arriba y la presión es igual a fuerza sobre área. Si aumento la fuerza, ¿qué pasa? Aumenta la presión. ¿Qué o no es? Ahí dice que reduce. Yo le digo que es falso. Vamos para decir verdad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Es falso. ¿Por qué? Ahí, si yo tengo mayor fuerza, lógicamente que me va a dar mayor presión, no menor. ¿Ok? Bueno, la presión en un resultado del flujo. ¿Será verdad eso? La cantidad de líquido que pasa por un... Sí, acuérdense que es el flujo es resultado del diámetro que yo correspondo, ¿verdad? Si yo le digo verdadero, mira lo que va a decir. Es falso. ¿Por qué? Porque el flujo es resultado del cambio de diámetro. La presión va directamente proporcional a los diámetros, no al flujo. ¿Ok? El flujo es la cantidad de líquido que pasa. Y los diámetros son los que tienen que ver con la presión. Por eso es que dicen, la bomba no genera presión, sino flujo. ¿Oyó? Flujo es cantidad de líquido. O sea que yo para mandar un tanque hacia arriba, yo no necesito ponerle bomba, sino disminuirle el diámetro a la tubería. Luego usted me va a decir, profesor, ¿y por qué le ponen bomba? Para aumentarle el caudal, la cantidad de agua que yo voy a mandar, el flujo. ¿Ok? Flujo es eso, la cantidad de líquido que voy a enviar hacia arriba. Ok, seguimos. La presión se mide en pulgadas libra. Libra pulgada cuadrada. ¿Ok? Libra pulgada cuadrada. En PSI. Eso está falso. Bueno, terminamos. Ok. Se mide en libra pulgada cuadrada, para que sepa. ¿Ok? Bueno, veamos la fórmula correspondiente precisamente a la ley de Pascal, que son un bar igual a 14.5 PSI, una fuerza libra igual a presión por área, PSI en libra pulgada cuadrada, presión, fuerza más área en pulgada cuadrada igual a fuerza más presión, y el área es igual al diámetro al cuadrado, precisamente de la tubería, por 0.7854, que es una constante. Y el diámetro es igual a la raíz del área, precisamente de la tubería, sobre 0.7854, que es una constante. ¿Ok? Bueno, o sea que estas fórmulas deben quedar impresas para tenerla precisamente presente en algunos de los problemas que se nos pueden presentar. ¿Ok? Bueno, vamos para atrás precisamente y se puede decir que estábamos en presión, hablamos fluido. Vamos al resumen inicial, lo que es fluido, ojo. El estudio de la potencia hidráulica implica la comprensión de la transmisión de energía a través de un líquido confinado. El fluido hidráulico bien puede ser considerado como el componente más importante de un sistema hidráulico. Sirve como lubricante, como medio de transferencia de energía de calor, así como sellador. En nuestro ejemplo de lubricación, el fluido hidráulico como lubricante permite que este bloque se deslice con menos fricción y desgaste de las piezas. En el ejemplo de medio de transferencia de calor,
El fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado. En el ejemplo de transferencia de energía, el fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible. En el ejemplo de sellador, el fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como sellador debido a su viscosidad. El fluido hidráulico es básicamente no comprimible y puede asumir la forma de cualquier recipiente. Debido a ello, presenta cierta ventaja en la transmisión de fuerza. Estos son ejemplos en los que el fluido adopta las formas de un recipiente. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, se transmite energía desde el motor eléctrico o fuente de entrada hacia el actuador, que es la salida, a través del medio representado por un fluido no comprimible. A medida que el fluido pasa por los conductores y componentes, se deben cumplir determinadas consideraciones para asegurar la máxima eficiencia en la transferencia de energía. Entre estas consideraciones se incluyen la compresión y la aplicación adecuada de la velocidad y la viscosidad del fluido. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, el fluido precisamente, que es el líquido que yo voy a utilizar, que es aceite, normalmente puede ser agua, ¿verdad? Pero en hidráulica nosotros manejamos el aceite hidráulico, ¿ok? Una de las especificaciones que debemos tener en el aceite hidráulico es que los aceites hidráulicos son ISO, ¿ok? Son norma ISO. No vamos a ¿cómo se llama? A enredar con la API. Ojo con eso, ¿ok? Que son los motores, aceite para motores. Bueno, bien. Vamos al cuestionario, precisamente lo que es velocidad ahora. Después viscosidad y nos vamos al cuestionario. ¿Cómo aumentamos la velocidad? La velocidad es la distancia que recorre el fluido por unidad de tiempo. En el caso de un volumen fijo de fluido que pasa por un conductor, la velocidad del fluido depende del diámetro interno del conductor. Si el diámetro de un conductor aumenta, la velocidad del fluido disminuye. A la inversa, si el diámetro del conductor disminuye, la velocidad del fluido aumenta. Para ilustrar mejor este principio, tenemos dos sistemas simples en los cuales dos bombas con un desplazamiento igual de 30 galones por minuto desplazan el fluido por conductores de distintos tamaños. El desplazamiento es el mismo, mientras que la velocidad del fluido varía según el tamaño del conductor. El fluido que hace girar el volante 2 se mueve 4 veces más rápido que el fluido que hace girar el volante 1, debido a que el diámetro interno de la tubería para el volante 1 es 2 veces mayor que el diámetro interno para el volante 2. Sin embargo, los volantes giran a la misma velocidad debido a que el desplazamiento de volumen es igual en ambos sistemas. Okay, Usted ha completado esta sección de capacitación. O sea, en pocas palabras me están diciendo que yo puedo tener diferentes diámetros, pero si yo tengo el mismo volumen, el volumen de líquido que yo estoy generando en ese momento, me va a dar igual la velocidad del elemento, del motor, ¿ok? Eso es lo que me están diciendo ahí. O sea, esto se me da a mí para yo pensar cómo generar más velocidad en un motor hidráulico o cómo disminuir la velocidad de un motor hidráulico. Todo eso lo tengo en cuenta yo para eso. Ya, no solamente con la fórmula, ¿no? Sino precisamente con el concepto de diámetro. Al disminuir el diámetro aumenta. Es la medida de la resistencia al flujo de un líquido. Un fluido más denso presenta más resistencia al flujo y una mayor viscosidad. La temperatura afecta la viscosidad. A medida que aumenta la temperatura de un fluido hidráulico, su viscosidad o resistencia al flujo disminuye. Un viscosímetro, el dispositivo que se utiliza para medir la viscosidad de un líquido, consiste en un pequeño depósito rodeado por un baño María que se utiliza para calentar y mantener el líquido a una temperatura constante. Hay un pequeño orificio debajo del depósito a través del cual el líquido puede pasar una vez que se calienta a una temperatura especificada. Se utiliza un temporizador para determinar cuánto tiempo se tarda en llenar un recipiente de 60 mililitros. La cantidad de segundos que se tarda en llenar el recipiente a una temperatura determinada es la viscosidad del líquido a esa temperatura.
Tal como se ve en el ejemplo, el fluido de la derecha tiene una viscosidad inferior a la del fluido de la izquierda. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, observamos lo que corresponde al fluido, al líquido, las leyes del fluido, precisamente la viscosidad y la resistencia componen un líquido al fluir. ¿Ok? A mayor viscosidad un líquido es más lento para caer. ¿Ok? A menor viscosidad cae más rápido, pero dependiendo de la temperatura a la cual tú lo estás sometiendo. Eso debes tenerlo en cuenta. ¿Ok? Si yo sobrecaliento un líquido, le disminuyo la viscosidad y pierdo fuerza en el circuito. Esa es la razón por la cual un sistema hidráulico pierde fuerza cuando se sobrecalienta, porque pierde viscosidad del aceite y de esta forma pierde la fuerza que hace mover precisamente a los elementos hidráulicos. Ahí tenemos la respuesta clara del por qué se pierde la fuerza en un circuito hidráulico. El fenómeno se encuentra precisamente basado en la viscosidad del líquido. La viscosidad se ve afectada por el diámetro del conductor del fluido, es falso. ¿Ok? Con un determinado caudal de flujo, si se aumenta el diámetro del conductor del fluido, esto hace que la velocidad del fluido aumente. Ojo, el caudal de flujo, si se aumenta el diámetro del conductor del fluido, esto hace que la velocidad del fluido aumente. Vamos a poner el verdadero, es falso. Es falso, acuérdate que cuando yo disminuyo la tubería aumenta la velocidad, no cuando se la aumento. ¿Ok? Ahora, la caída de presión es un conductor de flujo, se debe a una fuga. La caída de presión sí se puede deber, ya, o se debe también a precisamente el diámetro. Pero yo puedo decirle falso, eso es falso. Terminado, ¿ok? Bueno, ese era el cuestionario. Vámonos con las fórmulas correspondientes precisamente al fluido. Y nos traen que el caudal de flujo, galones por minuto, GPM es galones por minuto. Tengamos en cuenta estos conceptos, estas siglas. Velocidad en pie por segundo por área en pulgada cuadrada sobre una constante que es 0.3208. El área del conductor en pulgada cuadrada es igual a galones por minuto por una constante 0.3208 sobre velocidad en pie por segundo. La velocidad del fluido en pie por segundo es igual a galones por minuto por una constante que es 0.3208 sobre el área precisamente que corresponde a la tubería. Estas son las fórmulas correspondientes al fluido y a la tubería cuando yo necesito tener progresiva. A mí me dicen, ¿cuál sería el diámetro de la tubería correspondiente para 60 galones por minuto en una velocidad de 70? Inmediatamente yo utilizo esta fórmula que tengo aquí. Pero cuando me dicen cuál es la cantidad de líquido que debe corresponder a una tubería y a una velocidad, aquí está esta. O cuál es la velocidad que toma un cilindro cuando es sometido a tantos galones por minuto con un diámetro de tubería de tanto. Inmediatamente con la tubería puedo hallar el área, el diámetro de la tubería. Y con los galones por minuto puedo hallar la velocidad del fluido inmediatamente. ¿Ok? Todo esto corresponde precisamente a lo que es el concepto de fluido. ¿Ok? Bueno, estos son los pequeños conceptos que nosotros necesitamos manejar precisamente en hidráulica. ¿Para qué? Para que cuando vayamos, nosotros estemos en los diferentes circuitos, que se nos presenten algunas variedades, nosotros sepamos sortearlas, ¿ok? Vamos ahora precisamente a mirar otro concepto que necesito tocar con ustedes precisamente, que es el correspondiente a los componentes. Vamos a entrar inmediatamente a los componentes hidráulicos, ¿okay? Pero para ello vamos a direccionarlo precisamente en una diapositiva que se llama la unidad hidráulica, ¿ok? Hora 3:11, tenemos media hora, no alcanzamos. Hasta las 4, si alcanzamos, no. Bueno, unidad hidráulica, vamos a arrancar con la unidad hidráulica inmediatamente. Observen la unidad hidráulica, por favor. Observen lo que tiene. Tiene un motor, ¿verdad? Pero aquí
tiene un acumulador, velo aquí, tiene un depósito de aceite, tiene un manómetro ahí adentro, tiene una mira, velo aquí, tiene un filtro, velo aquí, ¿ok? Y tiene una válvula de alivio, aquí está, ¿ok? Bueno, ok, esos son los componentes de la unidad hidráulica. Oye, ¿qué es una unidad hidráulica? Es un conjunto de componentes que lo conforman el tanque, la bomba, el filtro, el manómetro, la válvula de alivio, que es una válvula de seguridad, ¿ok? Ese es el tanque. Entonces el tanque tiene las funciones principales del tanque hidráulico son almacenar el aceite, ¿verdad? El aceite hidráulico. Pero también enfría el aceite hidráulico y permite que el aire se separe del aceite. También permite que se asienten las partículas diminutas precisamente al fondo. Tenemos varios tipos de tanque, dentro de los cuales tenemos el tanque no presurizado o tanque abierto. ¿Okay? Esos tanques abiertos tienen un respiradero como este que tenemos aquí. Tienen, ojo, una distancia entre el líquido o el aceite que lo contiene y las paredes principales del tanque. Ahí se forma una capa protectora, ¿ok? Para el retorno hay una entrada en donde hay unos paneles que son precisamente de aluminio para enfriar el aceite. ¿Por qué se enfría el aceite? Recuerde que el aceite hidráulico genera calor y por el ende de generar calor yo necesito enfriarlo antes de otra vez bombearlo. Y el otro es el de la toma hacia la bomba. Los tanques hidráulicos en los sistemas hidráulicos móviles se utilizan de dos tipos de tanques, ventilados y los presurizados. El ventilado es el que tenemos en pantalla, que es un tanque que respira permitiendo que haya compensación de presión cuando se producen cambios en los niveles de aceite y de temperatura. En los otros, que son precisamente los tanques presurizados, las cosas son diferentes. Porque tengo una válvula de alivio, la cual está sometida a una alta presión precisamente aquí, porque aquí entre el líquido y la pared ya ahí va a haber una sobrepresión de un gas, ¿ok? Esta sobrepresión es para presurizar el líquido y mandarlo a mayor presión hacia afuera. Tengo una tapa de llenado, una rejilla de llenado, un tubo de llenado, unos deflectores para enfriarlo, un drenaje, una rejilla de retorno y la toma la bomba de presión. En su efecto, en el fondo debe llevar también un tapón que se le llama también el tapón ecológico, ¿ok? Los tanques presurizados están sellados a la atmósfera, evitando que penetre en ellos la suciedad y la humedad. Por lo general, las maquinarias pesadas contienen este tipo de tanques en los diferentes circuitos. La presión interna también empuja el aceite hacia la bomba, evitando la cavitación de la misma, ¿ok? O la pérdida de presión interna por oleaje y se forman algunas fluctuaciones que me van a traer aire en el sistema. Algunos tanques presurizados tienen bombas de aire externa que presurizan el tanque, otros utilizan presión que se genera naturalmente a medida que se caliente el fluido hidráulico. Ya, ojo, el fluido hidráulico a medida que se va calentando, él puede ir aumentando la presión también o la disminuye en su defecto. ¿Cuáles son los componentes de un tanque hidráulico? Los componentes de un tanque hidráulico son el tubo de llenado, los filtros internos, la mirilla, o sea, para observar precisamente cómo está el nivel de la tubería de retorno, el tapón de drenaje, la salida a la bomba, la plancha deflectora interna para enfriar y la válvula hidráulica de alivio, ¿ok? O de protección, de la cual vamos a hablar precisamente en la próxima sesión de clase, porque eso hace parte de las válvulas reguladoras de presión. Bueno, continuando con la unidad hidráulica tenemos los filtros. Para los filtros tenemos que los filtros siempre van colocados de esta forma, antes de la bomba precisamente para observar precisamente el circuito, para limpiar el aceite, para evitar que la bomba se trunque, ¿ok? Los filtros eliminan los contaminantes de fluido hidráulico. De esta forma se evita que los componentes sufran daño y se asegura el funcionamiento correcto del sistema. La ubicación y los tipos de filtros varían. Los filtros mantienen el filtro hidráulico limpio, eliminando los contaminantes que pueden dañar las piezas de los componentes. A medida que el aceite pasa por el elemento del filtro, los contaminantes quedan atrapados. El aceite continúa por el sistema.
El elemento malla que utiliza el filtro, o puede ser también de papel, se clasifica en micrones, ¿ok? Esa parte escupida y de esta forma evita que pasen partículas muy diminutas. O la malla que se clasifica en micrones también, según el tamaño de las perforaciones, de acuerdo con su capacidad de atrapar partículas. Cuanto más pequeño sea el tamaño de las perforaciones, más pequeña será la partícula que podrá atrapar la bomba, lógicamente. Vamos a ver quién es la persona que se acaba de conectar o se desconectó. Ahí está. Darwin, ¿cómo estamos, hombre? Bueno, vamos a la bienvenida a su compañero porque estamos en la primera sesión de clase. Claro, ya vamos ya finalizando la primera sesión porque imagínate, dimos una cantidad de conceptos, pero usted tiene la buena onda de que nosotros acá en el SENA le grabamos las sesiones de clase y se las devolvemos nuevamente asincrónicamente. Y eso el SENA está manejándolo. Bueno, por ahí estoy ensayando una buena emisora que me mandaron que armara una emisora para que se pudiera también dar las clases por emisora. Ya, de tal forma que no utilizáramos solo las redes sociales, sino todo tipo de herramientas dinámicas que nos ayuden a nosotros ya. Entonces, la armé, ahí la tengo a prueba en este momento y ya estoy viendo cómo se puede dar una clase en una emisora. Es fácil, se puede también. Tiene bastantes herramientas para el caso ya. Entonces, incorporamos otras herramientas diferentes a las tradicionales de las TIC. Le metemos más tecnología precisamente a todo esto y nos vamos metiendo en un mundo diferente al que estábamos normalmente adecuados ya. Entonces, los tipos de filtros que existen precisamente son filtros básicamente de aceite, de superficie y los de profundidad. El nombre indica que los filtros de superficie recogen los contaminantes en una superficie del elemento del filtro o malla. Y los filtros de profundidad recogen los contaminantes de diferentes tamaños, a diferentes niveles dentro del elemento. ¿Ok? Bueno, veamos precisamente ahora una presentación de un video de lo que es la válvula de derivación del filtro, cómo trabaja esa válvula internamente y de por qué se cambian los filtros. Ahí vamos a tener eso. Esperemos que abra para que pueda arrancar. Ustedes se podrán dar cuenta que arrancamos la sesión de clase muy seriamente y después se van a dar cuenta el por qué. Porque es un programa muy completo. El objetivo del filtro de lubricación es prolongar la vida útil del sistema al impedir la entrada de contaminantes perjudiciales a los componentes sensibles del motor. Examinemos los componentes de un típico filtro atornillado para entender mejor cómo funciona un filtro. Y los componentes principales son la base, la tapa inferior, el tubo central, el medio filtrante, la tapa superior, el resorte de compresión, la cápsula. El aceite entra aquí, es filtrado por el medio filtrante, pasa a través del tubo central y entra al motor. El filtro de derivación fue el primer filtro de amplia aceptación. El nombre en derivación puede ser engañoso. En realidad, de flujo parcial es más descriptivo. En un sistema de derivación, aproximadamente un 10% del flujo de aceite se somete a filtrado fino y es devuelto al cárter, donde purifica en cierta medida el aceite sucio. Es un proceso continuo en el cual se filtra todo el aceite en unos minutos. Con el sistema de flujo completo desarrollado en los 50s, un 100% del aceite es filtrado antes de que lleguen los gabinetes. Por lo tanto, el filtro es menos restrictivo y permite un flujo más libre que un filtro de derivación, y debe filtrar todas las partículas suficientemente grandes como para causar daño inmediato. Si el sistema es demasiado restrictivo, el motor podría no recibir suficiente aceite, ya que es mejor recibir aceite sin filtrar que no recibir aceite en absoluto. Los sistemas de flujo completo utilizan válvulas de derivación o de seguridad que se abren bajo presiones diferenciales especificadas por el fabricante. La válvula de derivación va situada en el cabezal del sistema o en el filtro mismo. Los sistemas de flujo completo y de derivación se utilizaron juntos en los 60s. Este sistema híbrido brinda las ventajas de ambos sin algunas de sus desventajas.
Con este método, el filtro de flujo completo filtra en forma continua todo el aceite antes de que llegue a los componentes críticos del motor. Aproximadamente, el 10% del aceite pasa por el filtro de derivación, donde se filtran las partículas finas. El aceite del filtro de derivación es enviado de regreso al cárter. El uso de un filtro de derivación prolonga la vida útil del filtro de flujo completo, ya que filtra otros contaminantes que pueden obstruir el filtro de flujo completo. En 1987 hubo un avance significativo en los sistemas de filtración con el desarrollo de la combinación de filtro de flujo completo, derivación. Combina ambos elementos encapsulados en una sola unidad. Es más fácil de mantener que los filtros individuales y el costo de mantenimiento es más bajo. No obstante, debe notarse que con el filtro combinado habitualmente hay menos aceite en el sistema y cierta disminución de la capacidad de filtración que reduce el margen de seguridad. Recientemente, Powell introdujo su línea de filtros atornillados de doble flujo y alta velocidad de circulación. Los filtros de alta velocidad tienen una entrada y una salida. Todo el aceite que fluye a través del filtro es enviado directamente al motor para proteger sus componentes críticos, en vez de enviar una parte de regreso al cárter, como es el caso de los filtros de doble flujo tradicionales. Cuando seleccionan un filtro, es importante notar y entender las clasificaciones de rendimiento. El rendimiento total se expresa a través de las clasificaciones en micrones, relaciones beta, eficiencia y capacidad. La clasificación en micrones de un filtro es la medida del tamaño de contaminante que puede ser capturado eficientemente por el filtro. Típicamente, los filtros capturan contaminantes en un rango de 5 a 20 micrones. A pesar de su tamaño microscópico, estos contaminantes pueden causar graves daños al motor. Recuerde que el tamaño de algo tan pequeño como un cabello humano es de 50 micrones. La relación beta describe la eficiencia de un filtro para atrapar partículas de un cierto tamaño. Se efectúa una prueba de pasadas múltiples para contar el número de partículas de un tamaño dado antes y después del paso del fluido a través del filtro. Esta información se convierte en la relación beta mediante esta fórmula. En este ejemplo, al nivel de 10 micrones, el número de partículas antes del filtro es de 2000. Este número se divide por el número de partículas después del filtro, que es de 1000. Por lo tanto, al nivel de 10 micrones, la relación beta del filtro es de 2. Luego, se calcula la eficiencia, restando 1 a la relación y dividiendo dicha cifra por la relación beta. Este número se multiplica por 100. En este ejemplo, la eficiencia es del 50%. Esta es la clasificación de eficiencia nominal. Predominantemente, la eficiencia está determinada por el medio filtrante. Un medio más restrictivo filtrará una mayor cantidad de partículas y partículas más pequeñas, aumentando así la eficiencia del filtro. Sin embargo, el mismo medio restrictivo reducirá la capacidad del filtro. La capacidad es la cantidad de contaminantes que el medio filtrante puede retener antes de que los poros se obstruyan e interrumpan el flujo apropiado de aceite a través del filtro. Los medios altamente restrictivos que aumentan la eficiencia reducen el flujo de aceite y por lo tanto la capacidad. Por lo tanto, a medida que la eficiencia aumenta, la capacidad disminuye. Eso significa que un filtro de alta capacidad será menos eficiente. Debido a esto, los filtros deben ser capaces de extraer las partículas nocivas y al mismo tiempo permitir el flujo apropiado de aceite. Es importante entender la correlación entre capacidad y eficiencia para seleccionar el filtro correcto. El uso de un filtro de alta eficiencia y baja capacidad puede generar mayor frecuencia de cambio. Por otra parte, un filtro de alta capacidad con baja eficiencia puede producir una falla del motor debido a que captura menos contaminantes nocivos. A menudo, lo mejor es mantener un punto intermedio entre eficiencia y capacidad. Cuando compare productos similares de fabricantes de filtros distintos, solicite los resultados comparativos de las pruebas estandarizadas.
Bueno, observemos que lo más importante dentro de los parámetros de los filtros, precisamente que acabamos de ver, me habla sobre una válvula de derivación, ¿ok? Cuyo elemento es una válvula que trae un resorte en el centro y que depende mucho de qué, de la viscosidad del líquido. A medida que aumenta la temperatura del líquido, precisamente disminuye la fuerza. Pero a medida que disminuye la temperatura, aumenta la fuerza, abre más rápida precisamente esta válvula y entra el aceite y lubrica todos los elementos precisamente del motor. El motor el sistema hidráulico es igual a un sistema de lubricación, ¿ok? Ojo, el por qué cambio los filtros, precisamente por eso, porque esa válvula no se ve, esa válvula está interna en el filtro. Si esa válvula se queda pegada, papi, se daña el motor. Entonces, por eso hay que cambiar el filtro. Tú no puedes jugarte la fea con el filtro, porque tú no puedes determinar si esa válvula está pegada o no. Cuando tú ves que un motor se está sobrecalentando y tú ves que el filtro no está funcionando bien, así esté nuevo, cámbialo. ¿Ok? No puedes correr el riesgo. Esto es lo que te están entregando ahí con este concepto ya. O sea, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la fuerza del líquido y no puedes abrirte el filtro. Entonces, por eso es que sobrecalienta el motor y no pasa precisamente por aquí. Cuando estamos en arranque en frío, sí, en arranque en frío, lógicamente debe estar abierto para que le entregue sin pasar por el elemento filtrante. Pasa derecho, ¿ok? Para entregar el aceite al sistema. La falla y avería de los filtros, como fallas de filtro en cada una de estas situaciones del aceite contaminado, se desvía y no pasa por el filtro. Los filtros se taponan, ¿ok? Los filtros se deforman y estropean y el filtro no se asienta bien. ¿Cuáles son los filtros que se manifiesta? Instalación incorrecta, contaminantes raros, fallas en los componentes, no se presta atención a los intervalos de servicio del filtro y por eso se vienen los daños correspondientes al sistema hidráulico. En la próxima sesión vamos a arrancar hablando de las bombas hidráulicas, de los tipos de bomba, ¿ok? De esta forma, damos por terminado precisamente en el día de hoy la sesión de clases correspondiente a la primera sesión, que fue bastante nutritiva y bastante, bueno, correspondida también, porque tengo bastante vamos a dejar de presentar, ¿ok? Y ya pudimos ver los primeros conceptos de hidráulica, pudimos encontrar que hay una unidad hidráulica que tiene unos elementos, tiene una bomba que todavía no hemos hablado de ella, tiene una válvula de alivio que tampoco hemos hablado de ella, tenemos que hablar de ella en la próxima sesión. Ya hablamos de las mirillas, hablamos del filtro, precisamente hablamos de los tipos de tanques, de los tanques presurizados y los no presurizados, ya, de los filtros de profundidad que existen, que también existe precisamente dentro del fluido una característica que se llama viscosidad, que me ayuda para aumentar la fuerza del circuito, oíste, y la presión. Entonces, todo esto lo voy a tener en cuenta precisamente cuando estemos hablando de los circuitos hidráulicos en la maquinaria pesada. Deseándole una feliz tarde, unas bendiciones y que gane Colombia, lógicamente. Ya, bendiciones para ustedes, muchachos, que se disfruten el partido ahora a las 3:30, Ecuador versus Uruguay, ¿ok? Bendiciones para todos. Alwin,